Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Este 12 de enero, M&R Consultores ha presentado los resultados de su quinto estudio, ellos llaman la quinta ola Nicaragua rumbo al 2021. Estamos con don Raúl Obregón para conversar sobre los resultados de este estudio, de esta encuesta. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Néstor, por invitarme a tu programa. Están arrancando el año con todos los fierros hacia lo que va a ser este año. Así es, este es un año eminentemente electoral y entonces pues hemos tomado la decisión de entrar con más sistematicidad, digamos, con el tema de las elecciones. Entonces, ¿Van a ser mensual, van a ser bimensuales? ¿Cómo piensan hacer? Por el momento pensamos hacer, de aquí a julio, hacer bimensual. Tenemos planeado tres encuestas. Tres encuestas. Sí, electorales. Y de agosto en adelante veremos cómo pinta la cosa, pues, y posiblemente ya sea mensual. Mensual. Me imagino que en la medida en que se van acercando las cosas, el tiempo, noviembre, amerita de repente hacer incluso estudios más rápidos. Así es, o sea, de hecho, ya para finales de septiembre, ya cualquier encuesta electoral que se hace o que hagamos, ya más que todo va buscando la intención de voto, ¿verdad? Todos los factores que inducen y conducen a una decisión de voto, pues poco a poco los vamos disminuyendo, porque eso precisamente no contribuye a la agilidad, digamos, que se necesita. Pero sí, pues siempre las encuestas llevan algún contenido, no solo de lo que es la intención como tal de la decisión, pero sí ya con menos tiempo de aplicación. Podría, pensando un poco en la tecnología y la premura de los últimos días, podrían estarse produciendo estudios, digamos, en 2 días, pues un día de levantamiento, un día de procesamiento y un tercer día ya de presentación de resultados. Sí, incluso, de hecho, hasta en un poco menos tiempo, unas horas menos podría ser. De hecho, nosotros estamos ya llevamos como 6 meses, tal vez, sí, como 6 meses o un año, de que tenemos una unidad de levantamiento de información telefónica, ¿verdad? Y definitivamente que nos ha funcionado y pues, hemos manejado otros temas, otras temáticas que tienen más que ver con servicios, con satisfacciones, con marcas, etcétera, pero posiblemente ya buscando julio, agosto vamos a intentar trabajar un poco con la telefónica para esto. O sea, la telefónica más el tema del software que tenemos, con el que contamos hoy, que podemos hacer las cosas en línea, el procesamiento incluso lo vamos haciendo en la medida que vamos levantando información, eso nos da la posibilidad de menor tiempo. Puede ser que una encuesta se levante rápida, tal vez no una gran muestra, pero una muestra representativa que se levante en un día, 10 horas, 8 o 10 horas y al día siguiente ya está listo. ¿Y qué tan confiable, más bien, qué tanto confían los usuarios o los encuestados en la telefónica? Porque de repente hay gente que no, mira, yo estoy ocupado ahorita, no tengo tiempo para responderte, o puede ocurrir, existe la posibilidad de que no me gustó esa pregunta que me hicieron y simple y sencillamente decido colgar el teléfono y no continuar la encuesta, cosas así por el estilo, ¿no? Sí, se dan las dos cosas. Definitivamente el índice de no aceptación, digamos,
de la entrevista es mucho mayor telefónico que presencial. Nosotros en presencial andamos 2 y pico, 3% de personas que nos dicen no, ahorita no puedo, estoy ocupado. Y en el caso del teléfono, pues eso sube como a 6 y pico %. Entonces sí, pues hay personas que con toda la razón y con todo su derecho te dicen no, ahorita no tengo tiempo. Sí. Por otro lado, efectivamente también se da el otro caso de personas que inician la entrevista y a pesar de que el encuestador les dice o el entrevistador les dice cuál es la temática y el tiempo que dura, pues a veces a medio camino pues te dicen no, espérate. O se da el caso de que llega alguien, otra persona que no es la entrevistada y tal vez interfiere o influye, incide y no sigas haciendo eso, ya para. Sí, o simple y sencillamente, mira, me vino una visita, ya no puedo seguir. Sí, ya no puedo, no puedo. Sí. Entonces, pero la verdad es de que nos ha funcionado, funciona y funciona bastante bien. Así es que es probable. No hemos entrado con eso en temas políticos como tal, como te digo, más que todo con lo que tiene que ver con servicios públicos, servicios privados comerciales, etcétera. Y sí, pues la gente yo siento en el fondo, igual que con las entrevistas presenciales, que hay una alta proporción de personas que de alguna manera les gusta tener ese mecanismo para expresarse, a pesar de que la encuesta pues son anónimas, pues no hablan de nombres, mucho menos. Pero de alguna manera yo creo que la gente se siente representada en los grupos, en los segmentos de población que opinan tal o cual cosa. Así es que, por lo menos aquí en Nicaragua hay cultura de encuesta. ¿Hay tendencias a ocultarse en las encuestas? Es decir, sí, te voy a responder, pero no te voy a responder lo que estoy pensando. Mira, es decir, y discúlpeme, solamente porque estoy pensando 2018, por ejemplo, sí. Mucha gente tuvo miedo de decir lo que pensaba. Yo estoy a favor, yo estoy en contra, pero entonces no lo puedo decir muy alto porque si me escucha aquel que no piensa igual que yo, puede haber problemas. Sí, definitivamente eso se presentó precisamente en el 2018, había temores de uno y otro lado con expresar la opinión, además cierta desconfianza. Ya sabes, había quienes incluso regaban rumores de tenga cuidado, de que llegue a preguntar, pero no nos afectó mucho. Lo que sí es que nosotros optamos, por lo menos lo que fue mayo, esto comenzó en marzo, pero mediados de abril, todo mayo y parte de junio, cero, no hicimos nada. Sí. De hecho, cerramos la oficina, porque no se podía, sí, no había poner en riesgo la seguridad de los encuestadores. Definitivamente, pues, sí. Además de que no te podías movilizar, sí. ¿Me entendés? Entonces era absurdo. Y no podías arriesgar a nadie pues en eso. Entonces nosotros retornamos hasta en septiembre. Le pedimos al Ministerio del Trabajo una suspensión de labores, no sé cómo se llama el cuento, y el Ministerio del Trabajo nos autorizó y estuvimos 3 meses fuera del aire. Y en septiembre evaluamos la situación y el personal estuvo de acuerdo y casi ellos fueron más los que empujaron para que sigamos pues, porque la posición nuestra y particularmente mía era muy cautelosa, pues demasiado cautelosa, y entonces hicimos una prueba y funcionó y sí, experimentamos eso ya nosotros lo habíamos experimentado, eso del 18 ya teníamos alguna experiencia, porque cuando el canal interoceánico nosotros hicimos encuestas en la zona del canal, en la ruta, sí. O en parte de la ruta del canal. Y vivimos eso, de gente que nos decía, no, y pues a los encuestadores le decían, no, hijos, mejor andate de aquí porque ahí anda esa gente y te van a fregar. Cuando decía esa gente se refería a los anticanal, pues. Entonces, o los otros, pues, ya sabes, que pueden fregar, porque es peligroso. Entonces, esa situación la vivimos. Entonces, eso lo vimos reflejado
en el septiembre, octubre del 18. Pero no era una cosa como quien dice riesgosa para el trabajo, para el rigor del trabajo, ¿no? Entonces, pero sí pues afectó un poco. Pero en el periodo que estaba pues que estaban los tranques, que estaba eso en los vinos, nosotros, como te digo, optamos por no salir a la calle, porque eso era imposible. No solo salir a la calle, incluso telefónico, pues nadie, o sea, muy difícilmente alguien te iba a responder una encuesta telefónica, pues. Una persona que yo conozco que trabaja en una de esas empresas ticas que vienen aquí a veces, me comentaba eso, pues, que a ellos los mandaron en buses, y entonces fueron a hacer algo, pues, y se bajaban en un tranque a este lado, se cruzaban a pie al otro lado del tranque, agarraban otro bus, pero me dijo, un desastre, me dijo esa persona. Bueno, ellos se arriesgaron, pues, y arriesgaron a la gente, pero por supuesto, cualquier resultado que te sale en un ambiente matizado, con temor, con ansiedades, con ese nivel de estrés y angustia que tenía la población, es complicado. Pero ya en las circunstancias que estamos viviendo, pues de hoy, pues ya definitivamente sentimos, y yo siento que ya todo eso ya quedó atrás. Y cada vez hay menos influencia. Hay una influencia, definitivamente, pero es cada vez menos. Y las cosas en Nicaragua, Néstor, en los últimos tiempos, en los últimos años, han venido más o menos estabilizándose. No sé si en algún momento lo hemos hablado, de que si nosotros nos vamos al 97, nos vamos al 2000, incluso al 2006, la relación en este país era 35-40, que tendían a favorecer, a simpatizar, a aprobar, a apoyar al FSLN, y 65-60 en contra del FSLN, pues, que en aquellos años le llamábamos, yo fui uno, pues, antisandinista, ¿no? Sin embargo, eso del 12-13 para acá vino en un proceso de revertirse, hasta llegar al 17, pues, que ya se vio la diferencia, de que era al inverso, se fue al inverso. Que eso pienso que se da en la medida que los fantasmas van perdiendo poder, o perdieron ese poder que tenían en la década de los 90 y en la primera década del 2000. Sí. Los fantasmas eran el tema de que los sandinistas representaban guerra. Hablar de sandinistas era hablar de guerra. Hablar de sandinistas era hablar de sistema, de esta cosa, ¿cómo se llama? Servicio militar. Sí, escasez de alimentos. Hablar de sandinistas era hablar de escasez de alimentos. Hablar de sandinistas era hablar de aquella inflación espantosa. Entonces, esa era la figura que representaba hablar de sandinistas, ¿no? Que lo están queriendo revertir, lo están queriendo revivir ahorita, porque lo acabo de ver en una cosa que hay Argentina, creo que se llama Infobae, sí. A raíz de que los MRS supuestamente se cambiaron el nombre, creo. Creo que votaron. Yo he andado buscando la información y no le he podido encontrar para saber si decidieron o no, si votaron. Iban a votar un día de esto, sí. Y como que ahí sale que se cambiaron el nombre. En ese que decidieron, pero eso es en Argentina, ¿no es? Sí. Y dice, pero el punto es que dice, lo hacen, dice, porque ya en Nicaragua sandinismo es mala palabra. Dice Infobae, pues, y representa esto que estamos hablando, pues, guerra. Entonces, en la medida que esos fantasmas fueron perdiendo poder sobre la mente, sobre ese cerebro reptiliano que acabas de comentar, en esa medida es que la gente empezó a perder el miedo al fantasma, y entonces fue cambiando, fue revistiendo, hasta llegar hoy, y lo ves por donde lo busqué. A ver, los datos, o más bien la confianza de las personas al contestar una encuesta estarían más o menos hoy a los niveles de diciembre de 2017. Sí, yo pienso que sí. Es decir, que tendríamos una encuesta bastante
acercado a lo que la gente está pensando. Sí, la única diferencia, sí, claro, definitivamente. Sí, porque si decimos que en el 18 las influencias eran muchas, entonces distorsionaba o mostraba un pensamiento distorsionado tal vez. Totalmente, Sí. Exactamente. Porque efectivamente había una gran proporción de población que tenía temor de expresarse, ¿verdad? De que oyera el otro. Había ese temor. Entonces, el punto sí es que estamos más o menos en el 17, en el sentido de que la gente te dice lo que te tiene que decir. Sí. Lo que sea, pues la gente lo está diciendo. Incluso la gente se siente cómoda hablando. Incluso el que va en contra como el que va a favor de uno o de otro. Entonces, pero en términos de la percepción que la población está teniendo y de las vivencias que la población está teniendo con respecto a su situación, comparándola con el 17, la diferencia es lo económico. Que todavía, en diciembre del 17, la gente decía estoy mejorando, voy para adelante, tengo empleo, ¿verdad? Hoy la situación económica pues es lo que más afecta. Sí. O sea, la situación económica no es que en el 17 ya estaba todo el mundo en bonanza. Sí, pero la gente iba mejorando. Pasamos el 18 y pasamos COVID sí. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia. Pero la gente se expresa, la gente habla, la gente dice, sin temores. Y yo insisto que la encuesta se ha convertido en el tiempo, en los años, en un mecanismo de retroalimentación que a la población le gusta usarla para decir lo que tiene que decir, ¿verdad? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, hay que considerar de que esto se trabaja con, nosotros le llamamos instrumentos estructurados, pues con cuestionarios estructurados. Y básicamente, pues las preguntas por ahí tienen su contraria, su contrapeso para validar después, ¿verdad? Para buscar la consistencia de las respuestas. Sí. Entonces eso ayuda bastante, pues también, ¿no? A encontrar las inconsistencias que de alguna manera te llevan o nos llevan a nosotros a establecer algún factor de corrección. En algún momento, como dice el dicho, el pez por su boca muere. En algún momento uno baja la defensa, es decir, queriéndole ocultar al encuestador, no te voy a decir lo que pienso, te voy a engañar. Ajá, ¿no? exactamente. Pero en algún momento uno cae con alguna pregunta y entonces uno se da cuenta si ha estado queriendo ocultar su simpatía, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, eso ayuda también, pues, metodológicamente, pues que existan esos mecanismos de consistencia. Entonces, ayuda, pues. Y definitivamente hay inconsistencias, pero no son, repito, significativas. No son significativas. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con don Raúl Obregón de M&R Consultores. Ahora sí nos metemos a hablar de los resultados de este estudio, la quinta ola, dice M&R, Nicaragua rumbo al 2021. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Raúl Obregón, M&R Consultores, a propósito de la publicación este martes de los resultados de del quinto estudio del estado de opinión de los nicaragüenses de cara a las elecciones de este 2021. Bueno, hay un par de cosas y me voy a ir directamente a los resultados. La mayoría, es decir, si las elecciones hubiesen sido hoy, utilizando el método de caja negra que tienen ustedes, que ya lo hemos explicado en otras ocasiones, los encuestados votaron mayoritariamente por el Frente Sandinista. Pero un porcentaje bien alto, más del 20%, dijo o marcó en blanco su boleta, porque hay la opción de marcar en blanco, es decir, ahí no hay opción de anular el voto, pero hay la opción de votar en blanco, entonces más de un 20% votó en blanco. Digamos que esos son como los dos grupos principales.
luego venían la oposición, que además se desgrana en otra cantidad de cifras más pequeñas todavía. Sí. ¿Por qué la gente votaría por el Frente? Mira, lo que la población, bueno, primero me parece que hay que ver el tema de cuál es la composición social y económica de Nicaragua y los nicaragüenses hoy. En Nicaragua tenemos entre un 25 y un 30% de población que la podemos ubicar entre clase media típica hacia clase alta. Tenemos un 70%, cerrando los números, de población que va de clase media baja hacia baja. O sea que ahí es donde está el grueso de la población. Y por ende, ahí es donde impacta más los programas sociales y todo lo que son los servicios públicos que el gobierno está prestando. Por ejemplo, al hacer un modelo de satisfacción de la población a ese respecto, uno observa cómo la gente se siente satisfecha altamente, el 80 y pico % por el tema de la infraestructura del país, cómo va mejor, según la población, cómo va mejorando las carreteras. O sea, la carretera es lo que más menciona la población. Sí. Y es lo más, o sea, es visible, es tangible, ahí está, pasan por ella. Las carreteras, la energía eléctrica. En esos días que estábamos con la encuesta, pues salió el tema de la rebaja de la tarifa, que debe ser sustancial, ¿no? A pesar de que en ese momento todavía no se estaba aplicando. Yo creo que ya para enero se aplica. En enero, sí, en principio, sí. Pero nuestro siguiente programa, es decir, Adelante Nicaragua, en su siguiente edición vamos a abordar ese tema. Correcto, entonces ven eso, pero sí lo que es la penetración, pues. Pero ahí donde no había energía eléctrica, pues ahí tienen energía eléctrica, el tema del agua potable, la salud pública, la educación pública, etcétera. Entonces la gente siente de alguna manera de que está siendo sujeto de algún tipo de beneficios, o que al menos hay un enfoque en la población. De hecho, la gran mayoría de la población, 60 y pico, casi 70% de la población, habla de que este gobierno con ese partido se enfoca en toda la población, o sea, no hace distingos, ¿verdad? Como dice la población, lo han hecho otros gobiernos enfocados en ciertos niveles socioeconómicos. Entonces, hay una satisfacción con lo que el gobierno está haciendo, donde hay la debilidad, pues, y que la gente espera como que sea el gobierno el principal promotor es en el empleo. ¿Verdad? Entonces ahí es donde la gente, ahí es donde está el talón de Aquiles, creo yo, con el tema del empleo, que a su vez eso repercute en la economía de la familia. Sí. Entonces, pero en la mayoría de los temas estos, los programas sociales, las viviendas, etcétera, impacta en ese gran segmento que es aproximadamente un 70% de la población. Por otra parte, esa población ve y tiene la percepción de que este gobierno es un gobierno que tiene en tanto tiene un enfoque en la población, entonces conoce al tanto de cuáles son los problemas que existen en el país, que tiene la población. Lo que hay que estar claro es que a la población en general, yo no digo que al 100%, pero a una buena mayoría, lo que les interesa es que quien esté gobernando esté embebido de sus problemas, ¿verdad? Entonces hay una gran proporción de gente que considera que este gobierno tiene enfoque, que sabe cuáles son los problemas. En menos proporción, pero bastante alta, consideran de que tiene capacidad de resolver los problemas, ¿verdad? Que genera confianza a la población. En una gran mayoría, anda por ahí del 70%, sí. Que eso más o menos viene a reflejar un poco lo que hablábamos hace unos momentos, de cómo aproximadamente un 60-65% de la población ahora tiene un cierto, o sea, en diferente intensidad, aprobación hacia la gestión de gobierno, de este gobierno.
Entonces, eso, y por otro lado, los temas en el caso de la democracia de Nicaragua, en términos del respeto a las libertades de la población en general, pues como que no son, o sea, que es el discurso, digamos, que tiene algunos grupos de oposición, no necesariamente calan en toda la población. Entonces, por ejemplo, el tema de la libertad de empresa, la libertad de religión, la libertad de movilización, la libertad de, ¿cómo se llama? La libertad de religión, creo que ya mencioné. Sí. Esos tienen 70-75% de la población. Total, pues, o sea, yo tengo libertad, aquí uno hace lo que quiere, uno cree lo que quiere. Donde disminuye un poco es en el tema de la libertad de expresión, ¿verdad? De expresión, que ahí ya sube, digamos, al 30 y pico %, un 60 y algo. Sí. 62.4 piensa que hay, y un 36, 37 sí, piensa que justamente no. En esta lámina, digamos, el tema de derechos humanos, el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente y el derecho de los medios de comunicación que son, digamos, parte del discurso de la oposición, es donde la gente también está marcando que son las debilidades de este gobierno, es decir, es donde tiene las notas más bajas. Exacto. Es donde sin embargo, no son notas totalmente aplazadas, es decir, si pensamos en escuela, que 60 es la nota mínima para pasar, está pasando arrastrado, diríamos. No, porque estás hablando de un 60% de la población. No, por eso, pensando como escuela, que el 60 es para el mínimo, o sea, para pasar. Un 60% de la población, estamos diciendo que es una vez 1.7 más que los que dicen que no. Entonces, pero sí, pues entonces, ¿qué pasa? Entonces, todas esas cosas hacen que una buena proporción de población en esta encuesta, el 47%, prácticamente sin mucha duda, marcan la casilla del FSLN en la caja negra, 47%. Entonces, eso es lo que definitivamente está influenciando y motivando a la población a votar por el Frente. Ese 47% de votación que tiene el Frente en este momento en caja negra, que se convierte en un piso. En un piso. Para nosotros la caja negra es el piso. Sí. Entonces es la persona que pone el dedo en la bandera. Es formidable, pues es muy fuerte, es muy sólido, aquí y en cualquier parte del mundo, pues, es fuerte. Entonces, y la otra cosa es que si uno ve el comportamiento de diversas variables sociales, económicas, incluso religiosas, el comportamiento es más o menos parecido. Es más o menos parecido. ¿Qué quiero decir? Pues que, por ejemplo, en el catolicismo, en los católicos que fueron entrevistados aquí, hay un 51% que vota que marca caja negra por el Frente. Sí. ¿Verdad? En los protestantes en general, en todas sus denominaciones y sus expresiones, creo que está en 44, 45. Entonces, está más o menos, o sea, no hay un segmento, digamos, social, económico, poblacional que esté en contra totalmente o que esté totalmente a favor, sino que por ahí anda entre 40 y 50 y algo. Entonces, pero sí, pues los factores motivadores para inducir a la población y conducirla a votar por ese partido en este momento tienen que ver mucho con eso. ¿Y qué tanto calan estas calificaciones en cuanto al respeto del gobierno a esos derechos, a esas libertades? ¿Qué tanto cala el tema, por ejemplo, de la generación de empleo que no puede generar el gobierno, que tiene que ser la iniciativa privada la que lo tiene que generar? ¿Qué tanto calan en tomar decisión para votar a favor o en contra de alguien? Bueno, yo pienso que sí tiene peso, sí tiene un peso, influye. Sin embargo, si bien ese es el problema real de la población, ese es el problema real, pero bueno, las expectativas que hay y las esperanzas que hay a partir de algún tipo de promesa, ofrecimiento, vamos a mejorar aquí, vamos a mejorar allá,
hace pues que de alguna manera la población diga, bueno, ahorita estamos así, pero podemos mejorar esto. Entonces, sí tiene un peso, tiene un peso. El punto está de que el votante de hoy, el votante de este tiempo, de estos tiempos, sí tiene alguna influencia política, ideológica, pero el grueso, pero el mayor peso es el bienestar, ¿verdad? Lo que me conviene, lo que me sirve, lo que me va a ayudar a mí, a mi familia, a salir adelante. Entonces, evidentemente, el empleo es determinante. El empleo es determinante para eso. Entonces, yo pienso que cualquiera, pues, que quiera, ya sea que se quiera mantener en el gobierno, cualquier partido político, o que quiera acceder al poder, tiene que pensar mucho en una estrategia de generación de empleo. Pero no solamente en promesa, es decir, tiene que hacerlo efectivo, porque en esa tabla que ustedes pusieron de aprobación, o más bien de reconocimiento del encuestado a la gestión del gobierno, también hicieron una del reconocimiento de los encuestados a la gestión de la oposición. Sí. Y aunque los números no son exactamente o proporcionalmente inversos, pero sí se acercan mucho a esa proporcionalidad, es decir, la oposición no pasa con las mismas notas del gobierno, casi a la mitad de las notas del gobierno. Sí. No, definitivamente. El gobierno está 1.7, 1.8 arriba de la oposición en todo eso, e incluso en los temas más bajos del gobierno. Sí, porque aquí tenemos la percepción del trabajo del gobierno nacional. Y la siguiente lámina es la percepción del trabajo de la oposición. Correcto. Que casi la mitad, pues. Casi la mitad, la mitad. Entonces, evidentemente, la oposición nicaragüense, en lo que llevamos, en los previos para la campaña electoral, hasta donde la población tiene conocimiento, no ha hecho absolutamente no ha presentado ningún plan de gobierno, ninguna estrategia de cómo va a ser aquí para la economía, ¿no? Pues ellos se han concentrado en el tema de la dictadura, que no hay condiciones, etcétera. Entonces, pues evidentemente no hay mayor información, creo yo, para eso, pero por supuesto hay experiencias pues de los años anteriores al 2006, ¿verdad? De los problemas que había en esa época. Entonces, pero sí, definitivamente esto tiene mucho peso el tema del empleo. Yo creo que hemos hablado también en diferentes ocasiones que la gente sabe de que todo esto pasa por que el país esté estable. El país debe y necesita estar estable. Aquí estar apostando a una estrategia de generar caos, desorden, confrontaciones para después ir hacia la estabilidad, me parece que es una estrategia equivocada. ¿Por qué? Porque la población no lo ve así ni lo siente así. La población lo que quiere es estabilidad. La población está clarísima, sabe de que hay inversionistas que se han ido del país cuando el país ha perdido la estabilidad, ha entrado en crisis, como el caso específico del año 18. Entonces, pues saben, la población está clara que no es una responsabilidad absoluta del gobierno de turno que haya o no haya empleo. Claro que el gobierno tiene que generar las condiciones adecuadas para que la inversión caiga, que la inversión venga al país abundante, y después va a venir el trabajo como parte de eso. Entonces, eso es lo que pasa, que la oposición en Nicaragua hasta hoy, absolutamente lo que se sabe de ella es que son temas eminentemente de contenido político, ideológico, no sé, ¿verdad? Hablan mucho de democracia, hablan mucho de cosas, pero por otro lado, pues los conflictos entre ellos, los diferentes grupos, entre la diversidad de grupos que hay ahí, la población los asume siempre como más de lo mismo, pues, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre.
Entonces, de eso se trata. Y efectivamente no solo se trata de esperanza, no solo se trata de decir vamos a generar empleo, porque eso no es suficiente, tenés toda la razón del mundo. Fíjate vos que aquí en el 96, no sé si te acordás, hubo un candidato a la presidencia que, el problema de este país ha sido empleo desde hace años. Y entonces ese candidato dijo, voy a generar 1 millón de empleos. 1 millón de empleos. Pero pues la población económicamente activa nuestra en ese tiempo, yo creo que era menos de 2 millones. 1.800.000, 1.900.000. Y definitivamente pues era como irreal, como fantasioso pues, totalmente. Es decir, pues nadie le creyó. Y el resultado fue que el día de la votación yo creo que no llegó ni a 5.000 votos. Y dijo, bueno, entonces efectivamente el punto es quién lo dice y cuál es el grado de credibilidad que hay de segmentos importantes de la población en esa persona que da ese mensaje. Sí. Aquí lo hemos conversado ya varias veces, especialmente cuando hemos presentado los resultados del sistema de monitoreo de la opinión pública, SISMO, que la gente le reclama en una encuesta de alguna manera a los políticos que entiendan que sus problemas no son los problemas que están peleando los políticos. Exactamente. Que es el tema es decir, a ver, es que yo como político en contra de este gobierno estoy reclamándole a este gobierno en nombre de toda la población, por lo que a mí me interesa. Exactamente. Y no lo que le interesa al grueso de la gente. Exactamente. Es que ese es el problema. La oposición nicaragüense no le está hablando a la población de sus problemas. Y no la está oyendo. Y menos oyéndola, pues. Y eso, desgraciadamente, para ellos y para el país, pues, tiene el gran hándicap, digamos, el gran peso negativo de las gestiones externas que ellos hacen, no por traer recursos para mejorar, para contribuir a generar ese empleo, ¿me explico? Sino para sanciones, para esto, para eso. Entonces, eso, es que los tiempos han cambiado, hombre, eso hay que entenderlo, o sea, ya no estamos en los años 80, ya sabes, en donde posiblemente, o incluso en los 60, no sé si vos, pues ya hemos hablado también de eso, el que iba a Washington y lo recibían en Washington, aquí venía como héroe, pues, porque lo habían recibido en Washington. Sí. El doctor Agüero, me acuerdo, que lo hizo antes de las elecciones de febrero del 67. Venía como héroe, ahora ya no. Yo creo que ahora hay una conciencia en la población del que el que hace eso está actuando, ya sabes, en contra del país. Pero que ojalá es que fue a Washington a traer reales para todos, no fue reales para sí mismo, nada. Sí. Ese es el gran problema. Y así es como lo mira la gente, pues, buscar cómo salir de su clavo, de su propio clavo, no sacarnos del clavo a todos, ¿no? Exactamente. Entonces, definitivamente no es beneficioso para esa gente y mucho menos para el país ese tipo de cosas que ellos hacen. Y además de aparecer como, o sea, ya para el nicaragüense, la gran mayoría de los nicaragüenses tienen un rechazo hacia la injerencia grosera y abusiva y odiosa de esa gente. Sí. Ok, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua, en la que estamos conversando con Raúl Obregón de MIR Consultores. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Hablamos acerca de por qué la gente votaría por las opciones que ha previsto, ¿no? Me dice que el ejercicio de la caja negra, es decir, el ejercicio, porque ¿qué es lo que sucede? Para explicarle al público. El encuestador va con un dispositivo y entonces en el dispositivo lleva una especie de boleta electoral, ¿no? Electrónica. Entonces aparecen todas las opciones. Y entonces el encuestado toca la opción, es más, el encuestador ni siquiera la voltea a ver, es decir, el encuestador le pone de frente el dispositivo al encuestado, hasta voltea la cara en algún momento y entonces aquel escoge su opción, ¿no?
Ustedes dicen que ese sería el voto más duro del encuestado. Tiende a ser el voto duro. Tiende, claro, eso se puede de alguna manera, o sea, se puede construir un voto duro tomando la caja negra y vinculándolo con otras variables, ¿verdad? Perfectamente. De hecho, nosotros lo hacemos, pero para efectos de esto, de la encuesta electoral meramente, ese es el voto duro, porque ese es el voto determinado. Yo voy ahí, pues. O sea, y generalmente cuando uno cruza eso con si cambia o no cambia su decisión, entonces uno se encuentra que casi el 100% de eso, de ese gran grupo, dice, no, yo no la cambio, pues yo voy. Y si uno la cruza con la simpatía política partidaria, uno se encuentra que una buena parte de ese 47 simpatiza con ellos. O sea, se ve pues que por ahí va el voto duro. El voto duro que para nosotros viene siendo el piso. El piso, ok. Porque es decir, aquí estamos hablando de casi el 50%. Hoy por hoy casi el 50%. Lo que es un porcentaje bien elevado, considerando que el Frente había tenido más o menos poquito debajo del 40% el piso. Es decir, el voto duro andaba por debajo del 40%, andaba 38, 39%, ¿no? Sí. Es decir, el Frente ha elevado su piso. Definitivamente. El Frente Sandinista, en el 96, cuando gana las elecciones, en el 2006, cuando gana las elecciones, tenía un piso de 32. Ese era el piso de ellos. Pero ellos logran 38 de voto el día de la votación. Y ya sabemos, pues, lo que pasó. El 62% se dividió, una parte a ALN de Eduardo Montalegre y otra parte a el PLC de Rizo y una migajita al MRS de Mundo Jarquín. Entonces, ahí ellos tenían, pero el duro de ellos era 32. El Frente, solo para historiar un poquito, desde que es Frente Sandinista, el partido político, después de los 80, el Frente nunca ha bajado de 20% de votos fuertes. 22 ha sido como el mínimo de ellos. En aquellos años, o sea, recién salido del poder, con aquella frustración que tenía un poco gente. Entonces ha venido ahí, al 2006 tenía 32, había subido 10 puntos. Luego ganan en el 96, llegan al gobierno y ellos entran al gobierno y vuelven a su 32. O sea, ellos no quedan, vuelven a su 32 porque los fantasmas están funcionando y fuerte. Cuando ellos llegan al 10, que ya llevan 3 años en el gobierno y que se observa que los fantasmas no están activados, que no era cierto o no es tan cierto que decir Frente Sandinista en el gobierno, ergo guerra. Igual tal cosa. Entonces, no es así. Entonces empezó poquito a poco a mejorar ese número. Ya para el 2011, que fue un año después, cuando ya empezaron ellos a hacer anuncios, pues los programas sociales, esto y el otro, entonces empezaron a subir, pero poquito. Y llegaron a 38, 39, y ya del 2016, o sea, ya en el camino, 2014, 2015, ya fueron pasando a 42, 44, así han venido. O sea, no ha sido un envión, sino que han venido subiendo 1 punto, 2 puntos cada año. Ahora, ese voto duro en la caja negra es distinto a la simpatía política, porque incluso la simpatía política es menor a ese voto en caja negra. Claro, es 5 puntos menos. Sí. La simpatía política es 5 puntos menos, pero hay gente que no necesariamente manifieste esa simpatía política partidaria, pero que definitivamente considera que su mejor opción es esa. Esa es su mejor opción. Es decir, puede declararse opositor y creer que esa puede es votar mejor, por esta opción porque le va a ir mejor. Porque le va mejor, sí, porque le va mejor. Ahí en la encuesta sale 0 punto algo de los que de alguna manera simpatizan con algún grupo de oposición, 0.5 creo que es, pero que dicen yo votaría por el Frente. ¿Verdad? Yo votaría por el Frente. De los que manifiestan simpatía por la oposición. Exactamente. Sí. Exactamente. Hay una lámina ahí. Sí, nada más la busco aquí por...
Entonces sí, ese caso se puede dar, que es de donde se saca, soy ciudadanista y votaría por el FCLN, votaría por la oposición o no votaría. Soy simpatizante de la oposición, votaría por el FCLN, votaría por la oposición o no votaría. Sí. Esa es la lámina. Entonces ahí aparece como un 0.5% que dice que votaría por el frente. Igual, en el frente salen unos puntitos, 0.3 creo, que dicen que votarían por la oposición. Sí, pero bueno, pero es decir, ya son migraciones bien pequeñas, pues, tanto para el uno como para el otro grupo. Exactamente. Pero sí se da, pues, pero entonces el punto está en que sí hay personas que no necesariamente son, ¿cómo se llama?, partidariamente adscritos a ese partido, en este caso el FCLN, pero que sí definitivamente consideran que es mi mejor opción y aquí voy. ¿Me explico? Aquí voy. Independientemente de que pueden ser de otras, liberales o lo que sea. Entonces, por eso es que la caja negra es un poco mayor que la simpatía política partidaria. Ok, el frente está mejor en la ciudad que en el campo. Sí, digamos, eso lo determina Managua. Lo determina Managua, que es donde está la mayor proporción de población. Pero digamos, hay una cosa interesante y es que en la zona norte del país, ahí en los números así como están presentados, sí, creo que no están. En el Caribe, a ver, en el orden sería el centro del país, que representa el 7% de los encuestados, 57.9 votaría por el frente, y en el Caribe el 57.5, que son, digamos, como los más altos porcentajes. El más bajo porcentaje sería en el suroriente del país, es decir, Masaya, Granada, Rivas, Carazo, que anda con el 40, no, mentira, Celaya y Río San Juan, es decir, Caribe Sur y Río San Juan es el 40.8, que es donde ahí estaría es más Guinea, bajo. Rama, el Ayote, el Coral, sí, Río San Juan. Ahí es donde estaría más bajo el frente. Sí. Sin embargo, lo que está más alto es el voto oculto, no es el voto de la oposición. Exactamente. Sí. Exactamente. Y además de eso se debe decir de que no es digamos, totalmente, no es una fórmula matemática decir oculto, entonces oposición. Este es un voto mío de la oposición, no es cierto, es falso. Sí. O sea, el oculto, una buena parte de esa gente se queda oculta. O sea, tiene una decisión y esa decisión posiblemente yo no voy a votar, pero ya la tiene la decisión, ¿verdad? Pero es una parte importante que va a andar por ahí del 20-25%. Ahora, en cuanto a las edades, que ustedes las identifican como primer, segundo, tercer, cuarto y quinto votante, es decir, que eso va por rangos de edad. El primer votante es la persona más joven, es decir, el que acaba de cumplir 16 años en adelante y que va a votar por primera vez, es decir, tendrá 20 años a lo sumo, pues, tomando en cuenta 5 años de la última elección, 21 años a lo sumo, ¿no? Exacto. Entre esto, el grupo que votaría más por el frente es el quinto votante, es decir, las personas adultas, las personas mayores. Y el segundo votante, es decir, el que tiene, digamos, entre 21 y 26 años, 27 años más o menos, es el que oculta más su voto. Sí. Igual, no necesariamente, incluso, este es el que menos vota por la oposición. Exactamente. El profesional joven. Son profesionales jóvenes, son estudiantes universitarios, ¿me explico? Sí. Racionalizan un poco más el tema, probablemente por eso es que se ve ahí un poco más de cautela, pues. Y no se descubren, ¿no? Los católicos son los que votarían más por el frente. Sí. Y los creyentes sin denominación, los que menos votarían por el frente. Exacto. Sí. El creyente sin denominación, recordémonos que somos, yo soy dentro de ahí, somos cristianos, no adscritos a ninguna religión. Sí. Y tendemos también a ser un poco más cautelosos, más... Entonces, justamente este es el grupo que más oculta su voto, el creyente sin denominación. Exactamente. 54%. Exactamente. Y con los niveles socioeconómicos, increíblemente, las clases,
sería, pensando, ABC es clase media alta para arriba. Para arriba. C es clase media para abajo. Clase media baja. Clase media típica. Que sería la que más votaría por el frente. Quienes menos votarían por el frente son la gente del nivel socioeconómico más bajo, sí. Que es el 45%. Que es ahí donde está el voto más bajo. Sí. Y es donde está el que se oculta más. El que se oculta más. O sea, que sí. esas son las personas un poco más desconfiadas, digamos. Ya sabes que desconfían más. Entonces tienden a ocultarse. Habría que ver. Hay una cantaleta que todavía no está terminada de definir, porque están quienes dicen no hay que votar porque no hay condiciones para ir a votar. El gobierno no acepta reformas, por lo tanto no hay condiciones para votar. Hay otros que dicen, bueno, esperemos que se logren algunas reformas y nos vamos a participar en las elecciones, pero hay que votar porque no hay que repetir lo de la elección anterior. Que se le dejó abierta la puerta al frente para que pudiera tener todos los cargos de elección pública que tuvo. Entonces están entre esas dos. Sí. Pero aquí la gente dice, más de 7 de cada 10 dicen que están listos o están dispuestos a ir a votar. Y es un porcentaje muy pequeño el que dice que podría cambiar su decisión de votar al final. Sí. Yo pienso que definitivamente el discurso o el mensaje ese de que no hay condiciones, de que no sé qué, que no sé cuánto, de alguna manera no ha tenido esa fuerza o ese impacto como para influenciar a la población, como sí lo hizo en el 16, y que fue súper dañino para la oposición, pues, a la larga, porque el que está con el gobierno, en este caso ese 47, 50%, esa gente va a ir a votar. Sí. Eso tenerlo por seguro, pues. Entonces el que no va a votar es el otro, el que le escucha, que no está de acuerdo con él, o sea, que votaría en contra del gobierno. Sí. Y definitivamente entonces lo que salen perdiendo son ellos, porque el voto, la proporción de voto y los escaños en la Asamblea Legislativa y todo eso se distribuyen atendiendo al voto válido en la elección, ¿verdad? O sea, es sobre la base de los votantes que asistieron a la Junta de Receptora a votar. Sí. Ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, no podés asustarte de que veas un partido con 70 diputados, o sea, mucho menos decir se los robó si no fuiste a votar. Así es. ¿Me entiendes? Sí, se lo dejaste que se la ganar. Sí, claro, se le dejó, claro, por supuesto. Pues es como que te pongas a ver fútbol y quitas el portero. Así es. Y la defensa. Y quitas las defensas. Entonces, ¿cómo van a meterte 100 goles? Sí. Tenerlo por seguro. Entonces, ¿qué pasa? Ese mensaje no está calando en la población. Pero es que además de eso, la población quiere que las condiciones de vida de ellos y su familia mejoren. Y yo insisto, para que mejore, el país debe estar en estabilidad, debe estar tranquilo. Okay. Entonces, no solo te digo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la elección, hay expectativas, hay esperanza que la elección observada y con todo el rigor habido y por haber debe de contribuir a esa estabilidad del país. O sea, ganó o perdió en buena lid. Ok, pero ustedes no han preguntado todavía el tema de reforma. Todavía si la gente quiere o no quiere reforma. Todavía no. La gente quiere que haya elecciones que sean válidas. Sí, es decir, que todos acepten los resultados de esas elecciones bajo ciertas condiciones y circunstancias. Exactamente. Esa es la gran aspiración del nicaragüense, de que si vos perdiste, aceptés que perdiste. Si vos ganaste, aceptés. Pero que todo se dé en el marco del cumplimiento de una normativa satisfactoria para todo el mundo. Sí. Porque lo importante no es que ganes o que perdás, lo importante es que el país camine. Claro. Eso es lo importante. Lo importante es que mi familia mejore, que mis hijos estudien. Eso es lo importante. ¿Me explico? No que si vos perdiste o ganaste. Entonces, el punto está en que de alguna manera ese mensaje no está calando tanto
hasta hoy por el hecho de que hay esperanza de que la elección tiene que contribuir a la estabilidad del país y todo lo que viene detrás. Pues. Sí. El país estable, inversión, empleo, mejoría. Bueno, ¿cuándo sería en 2 meses? En marzo tendrían ustedes un segundo estudio de este año. Sí, en sería marzo. La sexta ola. Sí, exactamente. En marzo, si Dios quiere. Y en 15 días más o menos posiblemente vamos a estar presentando un tema sobre el entorno internacional. El entorno internacional. Y está pendiente sismo. Y está pendiente sismo, que de hecho lo comenzamos ahorita. Este fin de semana. Ok. Bueno, le agradezco entonces que haya estado con nosotros. Gracias a vos, hermano, por invitarme. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.